Hagamos un poco de historia. El principio de valor por dinero se incorporó en nuestra legislación en el año 2008 a través del Decreto Legislativo 1012, que es nuesgra anterior ley de APP. De acuerdo con la misma, un servicio público debía ser suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor costo. Este principio se instrumentó vía el denominado comparador público-privado o análisis comparativo, mecanismo para determinar qué forma de ejecución entre obra pública y APP generaba mayores beneficios. En el nuevo marco normativo se reconfiguró el principio de valor por dinero, definiéndolo como una combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio, vinculando este principio además a una adecuada asignación de riesgos en el contrato. El principio pasa de una visión estática, comparador público-privado, a una visión dinámica, al aplicarse durante toda la vida del proyecto, desde el inicio de la planeación hasta el final de la implementación del periodo contractual. Algunos ejemplos son los siguientes. En la fase de planeamiento y programación, al darle prioridad a aquellos proyectos que optimicen en mayor medida los recursos públicos. Esta responsabilidad recae en el Ministerio, en el Gobierno regional o Gobierno local titular del proyecto. En la fase de formulación, al seleccionar la modalidad de ejecución más adecuada teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad. Estos criterios muestran cuándo es más beneficioso hacer un proyecto vía APP o vía otros mecanismos de ejecución, considerando principalmente variables vinculadas a la posibilidad de transferir el riesgo al sector privado, especificaciones basadas en los resultados obtenidos y o los costos del mismo. Esta responsabilidad recae en el Ministerio, el Gobierno regional o Gobierno local titular del proyecto. En la fase de estructuración, al confeccionar un contrato de APP, identificando todos los riesgos del proyecto y asignándole a la parte que pueda gestionarlo más eficientemente. Recomendación: evitar riesgos mal asignados. Evitar asignar al Estado riesgos que pueden ser asumidos sin dificultad por el privado. Por ejemplo, el riesgo de construcción. Evitar trasladar todos los riesgos al privado. No es óptimo, dado que el costo es demasiado alto y no todos los riesgos pueden ser mitigados por el sector privado. Por ejemplo, los eventos geológicos. Para asignar eficientemente los riesgos, es necesario tener estudios confiables que analicen dichos riesgos. Esta responsabilidad recae en el organismo promotor de la inversión privada, ya sea Proinversión o los comités de inversión. En la fase de transacción, la obtención de valor por dinero es a través del proceso competitivo. En esta fase debe estructurarse un concurso que asegure condiciones de competencia, igualdad entre postores, a fin de que se obtenga las mejores propuestas en términos económicos y técnicos. Esta responsabilidad recae en el organismo promotor de la inversión privada, ya sea Proinversión o los comités de inversión. En la fase de ejecución contractual, en la supervisión del contrato y los mecanismos de monitoreo de desempeño y pagos. Además, en las renegociaciones contractuales debe resguardarse que la optimización de recursos establecida en el contrato original se mantenga en los procesos de modificaciones contractuales. Esta responsabilidad recae en el Ministerio, en el Gobierno regional o Gobierno local titular del proyecto y los organismos reguladores. En resumen, ¿cuándo generamos entonces valor por dinero? Cuando los beneficios derivados de la infraestructura superan a los costos en los que se incurrió para desarrollarla y en los costos en los que se incurrirá para operarla y mantenerla. Es el mecanismo para optimizar el uso de los recursos públicos mediante una asignación eficiente de riesgos. Entonces, ¿qué variables determinan que los beneficios superan a los costos? Las principales determinantes son los riesgos distribuidos entre el Estado y el inversionista, la proporción de aportes públicos y la capacidad de autogeneración, generación propia, de ingresos. En consecuencia, la asignación de riesgos en la aplicación del valor por dinero busca pagar por un proyecto a cambio de eliminar la exposición de riesgos que asumirá el Estado en una contratación tradicional. El argumento de valor por dinero o value per money es considerado uno de los motivos más importantes
para desarrollar una APP, dado que consigue maximizar la eficacia y minimizar los costes cuando participa el sector privado. Además, desde el punto de vista fiscal, se considera que la asignación de riesgos es óptima cuando interviene el sector privado.